Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a inmediatamente a entregarnos al estudio esta noche. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 2 de Primera de Juan. Estamos en esta sección, los versículos del 15 al 17. Hoy estaremos una vez más, la próxima semana también. Pero para introducirnos al tema vamos a leerlos, o yo los voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Vamos a leer los versículos del 15 al 17 de Primera de Juan 2. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy claro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el apóstol Juan nos está presentando una prueba del cristianismo verdadero. La prueba tiene que ver con la relación que un individuo tenga con el mundo. A través de la epístola hemos visto que Juan presenta pruebas de genuinidad cristiana. Nos habla de pruebas doctrinales. Vimos en el capítulo 1, una prueba de genuinidad es el concepto que una persona tenga del Señor Jesucristo. Si una persona tiene un concepto equivocado de Cristo Jesús, es obvio que tal persona no es cristiana, por más que se llame cristiana. La otra prueba doctrinal tiene que ver con el concepto que un individuo tenga en cuanto al pecado. Los versículos del 8 en adelante del capítulo 1 nos hablan de eso. Había gente en la iglesia que se había introducido en la iglesia que negaba el pecado, que le llamaba otras cosas al pecado. Y el creyente, dijimos, se caracteriza por ser una persona que confiesa su pecado. Sabe bien que delante de Dios él es pecador. Vimos también las pruebas morales en esta epístola. Las pruebas morales de fe genuina. La prueba de la obediencia, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. No es simplemente decir, sí, yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo. ¿Guardas los mandamientos? Ahí está el punto, el versículo 6. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ser cristiano significa eso, andar como el Señor Jesucristo anduvo. La prueba de amor a otros, los versículos del 9 al 11. En otras palabras, si no amamos a la familia de Dios, por más que digamos que somos creyentes, no somos cristianos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces la prueba de amor a otros es una prueba de genuinidad cristiana. En los versículos que acabamos de leer, Juan nos dice ahora que otra demostración de fe genuina es no amar al mundo. Comenzamos a desarrollar este tema la última vez. Dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, amar al mundo equivale a no conocer a Dios. ¿Ven? Una de las cosas más duras de enfrentar en el ministerio es la realidad de que algunos que profesan seguir a Cristo y parecen ser genuinos, con el tiempo le abandonan y en algunos casos apostatan de su fe. Eso es triste de ver. He conocido personalmente a individuos que parecían ser cristianos. He trabajado con algunos que se llamaban cristianos y servían al Señor en la iglesia. Estaban involucrados en el ministerio. Algunos hasta tenían ministerios de tiempo completo, pero a través del tiempo dejaron su fe y por supuesto dejaron el servicio al Señor Jesús. Juan se refiere a esta realidad. Sucede, ha sucedido desde el comienzo y continúa y sucederá hasta que el Señor regrese. Nos dice en el capítulo 2, versículo 19, el apóstol Juan, salieron de nosotros. ¿Se acuerdan? Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Siempre va a haber gente que abandona la fe, abandona al Señor. En 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo nos dice que
El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, claramente nos dicen en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios en los últimos tiempos. Y en la medida que nos acercamos a ese día cuando el Señor venga, más y más personas van a apostatar de la fe. Eso es de esperarse. Aunque esto es cierto, es realmente triste observar y aún más doloroso ver, aceptar cuántas personas son conocidas y en algunos casos cercanas a uno y sin embargo abandonan la fe. Pablo hace mención de un desertor en particular, quien fue uno de sus colaboradores más íntimos. Un miembro de su equipo misionero. ¿Se acuerdan su nombre? Su nombre era Demas. Según Timoteo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado al mando del mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo está haciendo referencia a ese hombre. Y lo interesante en este capítulo 4 de 2 de Timoteo es que Pablo está escribiendo, son las últimas palabras del apóstol Pablo antes de que él muriera, posiblemente en unas semanas. Después de haber escrito esta epístola, Pablo fue martirizado. Y noten que en este mismo capítulo 4 dice que Demas lo ha desamparado, después habla de Crescente, se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, etc. Son las últimas palabras del apóstol y aparentemente se siente solo, está en una cárcel. Porque yo ya estoy, dice el versículo 6 de este capítulo 4, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando de su muerte eminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es el final de su carrera como cristiano y siervo de Jesucristo. Imagínense, se encuentra solo. Desde un punto de vista humano, él debería haber terminado como un héroe de la fe. Posiblemente no ha habido otro creyente ni otro siervo de Dios en la historia del cristianismo más prominente que el apóstol Pablo. Pero en este momento debería haber sido exaltado tal vez por sus compañeros, sus amigos, por haber sido tan ejemplo de la fe, de su perseverancia, etc. Su impacto misionero ha alcanzado los extremos del Imperio Romano y sin embargo aquí está el pobre, en Roma, solo. Este noble siervo del Señor en su última hora sobre esta tierra, abandonado por la mayoría. Él está escribiendo a Timoteo. Timoteo, aquel que fue su hijo en la fe y aquel que había dejado Pablo en Éfeso como su delegado apostólico. Y se acuerdan que aún Timoteo estaba titubeando. Por eso Pablo le tiene que escribir a este muchacho, digamos de unos 38 a 40 años de edad, en el capítulo 1, y tiene que animarle en su fe cuando le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Timoteo estaba siendo tentado a temer, a ser cobarde. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences del testimonio. En el versículo 15 de este capítulo, Pablo le dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Solo. Increíble. En Asia, donde él había predicado y iglesias habían sido establecidas, Pablo había trabajado tanto en ese lugar y tantas
Tantas personas habían venido al conocimiento de Cristo, se habían convertido y sin embargo lo habían desertado. Al término de su carrera, Pablo mira con tristeza cuántas personas le han abandonado. Imagínense. Y me pongo a pensar, es como que si yo me encontrara en la cárcel terminando ya mi carrera como siervo de Dios y cristiano y no se aparece nadie a verme. Y sin embargo, ¿cuántos le habrán dicho, oh, hermano Pablo, qué precioso es tenerte entre nosotros, qué bendición, etcétera, etcétera? Pero cuando contaban, cuando las papas quemaban, ¿dónde estaban esta gente? ¿No? Estaba solo el pobre. Aunque sea Lucas, dice ahí, estaba con él. Y cuando llegamos al versículo 10 de este capítulo 4 de 2 Timoteo, ahora Pablo habla de una deserción particular. Sin duda fue muy, muy dolorosa para el apóstol Pablo reconocer el hecho de que Demas le había desertado. Esta persona que era un íntimo colaborador y un íntimo participante de este grupo o de este equipo pastoral, equipo misionero. Demas me ha desamparado. Este Demas, quien se había asociado a grandes siervos de Dios y particularmente con este gran apóstol Pablo, Demas dice, me ha desamparado. La palabra quiere decir desertar, abandonar completamente, totalmente. ¿Cómo es posible que esto suceda después de haber tenido la influencia de tantos grandes hombres de Dios en su vida, hombres piadosos, hombres entregados al ministerio? ¿Qué es lo que llevó a Demas a abandonar todo y dar la vuelta 180 grados e irse? Bueno, el versículo 10 nos dice, amando este mundo. Ahí está, el amor al mundo. Amando este mundo se ha ido a Tesalónica. Ahí está la razón, el amor al mundo. Y Juan nos dice que si alguien o alguno ama al mundo, como Demas, el amor del Padre no está en él. Entonces, este era un falso. ¿Qué es este amor al mundo? Lo vimos la última vez. No se refiere al mundo creado, por supuesto. No se refiere al mundo de los hombres, sino al amor al sistema que Satanás controla. El sistema de ideologías y filosofías humanas que Satanás maneja y manipula. Es lo que Pablo describe en 2 Corintios 10:5, cuando nos habla de este sistema como argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está la lucha espiritual verdadera. Este es el sistema que domina al mundo. Sabiduría humana, ideas humanas, religiones humanas, teorías, filosofías cuyo origen no está en Dios, sino en la mente corrupta del hombre caído, que por supuesto es una marioneta de Satanás. A veces cuando escucho a esta gente en debates y políticos y estas cosas, y uno escucha los argumentos, me pongo a pensar, están hablando, son voceros de ideas totalmente humanas. ¿Qué más saben? Nada más. Nos dice acá que Demas amó este mundo. Él fue como la semilla de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que cayó en terreno pedregoso y que creció por un corto tiempo, pero después se secó y murió? Por supuesto, hay una gran lección en esto, en la vida de Demas. Esto nos enseña que una persona puede estar cerca de la verdad, noten. Puede ser profesante de la verdad. Puede asentir intelectualmente a la verdad. Asociarse con creyentes y aún siervos de Dios, pero no ser genuino. Demas era uno de estos. Por afuera y superficialmente un siervo de Dios, pero no de corazón. Y sin duda, estoy seguro que engañó a Pablo. Y engañó a sus compañeros de equipo. Ahora cuando ve a Pablo en la cárcel, ¿no es cierto? Ve que el martirio se aproxima para Pablo. Hace un inventario Demas.
de su situación, hace un inventario del costo de continuar en la dirección que iba y decide abandonar todo, cobarde, e irse en pos del sistema, ese sistema al cual sin duda él había pertenecido alguna vez, pero ahora finalmente decide, no, me regreso al sistema, regreso al mundo. Este Demas resultó ser un billete falso. Y Santiago nos habla de esta deserción, ¿no es cierto? Nos habla de ser un hipócrita en el servicio y en la profesión de la fe cristiana. Y noten qué palabras fuertes utiliza Santiago en el capítulo 4 cuando dice, oh, almas adúlteras. Uf. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. Noten, el amor al mundo y el amor de Dios son mutuamente exclusivos, no se mezclan, son como el aceite y el agua. No pueden ir juntos. Tú no puedes amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo porque el mundo odia a Dios. El mundo odia la verdad de Dios. El sistema ideológico de este mundo, ya sea que se presente en un sistema filosófico o una religión, es enemigo de Dios. Es, como dice Pablo, algo que se levanta en contra de Dios, argumentos altivos en contra de Dios. Y Santiago, por supuesto, se está dirigiendo a judíos. ¿Se acuerdan? En Santiago capítulo 1, versículo 1, dice Juan, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, en la dispersión. O sea, se dirige a judíos que estaban bien familiarizados con este concepto de adulterio espiritual, del cual nos habla el Antiguo Testamento una y otra vez. Por ejemplo, Jeremías confronta a Israel con su infidelidad espiritual a través de todo el libro, con algunas palabras tales como el capítulo 3, versículo 1, dice así: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Jehová le dice a su nación, se han prostituido. Eres como una prostituta, eres una ramera espiritual. Has abandonado al Señor y has seguido en pos de falsas religiones. ¿Y qué lenguaje vívido usa Jeremías, no es cierto? En el capítulo 4, creo que es versículo 6, has visto lo que ha hecho la rebelde Israel. Judá se prostituyó, ahora Israel sigue en la misma dirección. Acuérdense que se había dividido la nación en dos reinos, el reino del norte, Judá, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Judá seguía la trayectoria de Israel, el reino del norte. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y había dado carta de repudio o divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también se fue ella y fornicó. El adulterio espiritual es sinónimo de abandono de Dios y abandono de su verdad. Y Santiago está diciendo que si alguien ama al mundo, está mostrando infidelidad a Dios, está siendo un adúltero en términos de espirituales. Demas es un ejemplo entonces de adulterio espiritual. Demas se convirtió en el enemigo de Dios.
Demas, habiendo tenido el privilegio de participar en el Evangelio, ser parte de este equipo, abandonó la verdad y se fue al mundo, demostrando con eso que no era un hijo de Dios. Demas no perdió su salvación, mis queridos hermanos. Demas nunca tuvo salvación. Demas demostró lo que era interiormente y final con el tiempo. Amó al mundo porque esa era su naturaleza. Ahora de regreso a 1 de Juan 2:15, Juan expresa este mandamiento: no améis al mundo, entonces, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien o alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es el punto. Si alguien ama al mundo, revela que el amor de Dios no está en él. Entonces Juan está contrastando el Hijo de Dios con uno que no es Hijo de Dios. La salvación implica que uno ha sido librado del mundo, ha sido librado de sus mentiras. El Hijo de Dios cree la verdad y está comprometido con la verdad. En el capítulo 4 de esta misma epístola, Juan nos dice, el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, en contraste, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error o de error. Existe en el Nuevo Testamento un obvio contraste entre los que son del mundo y los que son de Dios. Es obvio. Y acuérdense que Juan tiene como propósito animar a sus oyentes o a sus lectores. Juan quiere que los creyentes se sientan asegurados de su salvación, que estén confortados en su salvación. No escribe esta carta para causarles dudas, al contrario. Desea él que estén seguros de su salvación en base a lo que creen y en base a su conducta. Y al mismo tiempo que puedan distinguir entre la persona que es genuinamente cristiana y aquel que no lo es. Los hijos del mundo aman las cosas y las mentiras del mundo. Los hijos de Dios, en contraste, aman la verdad y no pueden amar este sistema mentiroso, sistema del mundo. Ahora, ¿por qué es imposible para un hijo de Dios amar al mundo? Permítame darle 4 razones. ¿Por qué es imposible para un hijo de Dios amar al mundo? En primer lugar, un cristiano no ama al mundo por lo que éste representa. Un cristiano no ama al mundo por lo que el mundo, representa. ¿Qué es el mundo? Dijimos, el sistema de mentira inspirado por Satanás, y este sistema se opone a Dios. En el capítulo 5, versículo 19, nos dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Literalmente, el mundo entero está en el maligno. Eso es lo que dice en griego, en el maligno. El mundo está injertado en el maligno y bajo su poder. Su propósito es oponerse a la verdad y sustituir la verdad con mentiras. Desde el jardín del Edén hasta el presente, el mundo está bajo el control de Satanás. Los hombres están bajo el control de Satanás. Han seguido al padre de mentira, son inspirados por el padre de mentira, y este mundo, este sistema es un sistema mentiroso. Todas las personas que no son hijos de Dios, todos los que no son salvos, están bajo el gobierno del príncipe del aire. ¿Se acuerdan cómo lo dice Pablo en Efesios 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escuche bien, siguiendo la corriente de este mundo, y después agrega, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Esa era nuestra condición antes, cuando estábamos muertos a las cosas espirituales. El mundo sin Cristo, la gente sin Dios, es cautiva a la mentira y están dominados por los deseos y las pasiones de la carne. Los valores del mundo están en contra de Dios. Entonces, no podemos amar ese sistema y amar a Dios al mismo tiempo. Es imposible. No se puede.
El espíritu del mundo es el espíritu que se opone a Dios y se opone a Cristo. ¿Se acuerdan cómo lo dice Juan? En el capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquí está la prueba también doctrinal. ¿Qué concepto tiene este espíritu, este maestro, esta persona acerca de Jesucristo? Si el concepto es un concepto que no procede de la Escritura, si esta idea se opone a Cristo, tal persona entonces es un anticristo, se opone a Él. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice claramente Juan, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Está en el mundo hoy. Hijitos, después agrega, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros por medio de su espíritu que el que está en el mundo. Entonces el mundo se opone a la verdad. Nosotros, en contraste, amamos la verdad porque conocemos a aquel quien es la verdad. ¿Ven? Entonces nosotros no amamos al mundo por lo que éste es y éste representa. En segundo lugar, no amamos al mundo como cristianos por lo que nosotros somos. ¿Se acuerdan lo que somos? En los versículos del 12 al 14 nos ha dicho Juan, ha descrito a la familia de Dios en categorías, en etapas de crecimiento. En primer lugar nos dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Básico, ¿no? Gracias a Dios. Lo más básico es que nuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis o habéis conocido al que es desde el principio. Y después agrega una vez más, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la familia de Dios. Por eso es que no amamos al mundo, porque pertenecemos a esa familia. En primer lugar, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Aquellos pecados que nos condenaban antes han sido perdonados. Somos aceptos delante de Dios, quien es nuestro Padre. Estamos madurando en el conocimiento de Él, de su palabra, lo cual nos hace fuertes, jóvenes. Hemos vencido al maligno, quien controla este mundo, y ya no nos controla a nosotros, gracias a Dios por eso. No amamos al mundo porque amamos al que es desde el principio, amamos a Dios. Si alguien regresa al mundo, como lo hizo Demas, y ama todo aquello que se opone a Dios, demuestra claramente que no conoce a Dios, aunque su profesión haya sido conocer a Dios. Demostró con esa deserción que lo que él decía era una mentira, ¿ven? No amamos al mundo porque ya no somos del mundo. Ahora una pregunta, ¿quiere decir entonces que ya no somos tentados por el mundo? Claro, por supuesto, eso no quiere decir que no somos tentados por el mundo y sus atracciones. El mundo es seductivo. El mundo nos atrae a veces. Por eso Juan le dice a los creyentes, hijitos, no améis al mundo. Es un mandamiento. No améis al mundo. Y nos atrae a veces por nuestra humana debilidad. Porque todavía estamos en este cuerpo de carne. Este cuerpo de muerte al cual se refiere Pablo en el capítulo 7 de Romanos. A veces un hijo de Dios puede caer en esas tentaciones del mundo. El mundo es seductivo. Y hace lo imposible para atraernos. Pero una cosa es ser atraído por el mundo, escuche bien, y ser trastabillado a veces por el mundo, y otra cosa es amar al mundo. Usted se ha atraído por las cosas del mundo de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero usted ya no ama al mundo, ya no se deleita en las cosas
que antes le vislumbraban, le atraían y disfrutaba de esas cosas, ya no es lo mismo. Usted no ama al mundo. Entonces, no amamos al mundo por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos la familia de Dios. En tercer lugar, no amamos al mundo por lo que éste causa. ¿Qué causa o qué hace el mundo? Nos incita a pecar. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este es un resumen, escuche bien, de la forma en que el mundo nos incita a pecar, y lo hace por medio de 3 avenidas: la carne, los ojos y la vanagloria. Lujurias de la carne, un profundo deseo de seguir los impulsos de nuestra naturaleza caída. Los ojos nos proveen visiones seductivas que nos mueven a todo tipo de pecado. Y la vanagloria de la vida, que es el motivo básico de la gratificación propia. En otras palabras, yo voy a hacer lo que quiero cuando quiero. Este es el orgullo de gratificar y llenar mis propios intereses. Entre paréntesis, vamos a hablar de eso la próxima vez, en detalle, de estas 3 avenidas, de estas 3 claros medios por el cual el mundo nos tienta y nos atrae. Pero es obvio que no podemos amar al mundo, porque todo lo que es del mundo, o todo lo que el mundo ofrece y hace, es incitarnos al mal, incitarnos al pecar, a través de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué es que la gente del mundo hace lo que hace? ¿Por qué es que la gente del mundo vive como vive? La respuesta se encuentra en este versículo. Son movidos por su depravación, su naturaleza caída que maneja sus pensamientos, los cuales se traducen en una conducta obviamente coherente con lo que piensan. Viven de acuerdo a lo que desean, viven de acuerdo a sus ojos y viven por su orgullo o para su orgullo personal o vanagloria personal. Entonces no amamos al mundo por lo que es, por lo que nosotros somos, por lo que el mundo hace, y en cuarto lugar, no amamos al mundo por el destino que le espera al mundo. Observen el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Observen el destino del mundo. El mundo va en un camino a una destrucción final. Este es un destino muy distinto al destino de los hijos de Dios, el cual es la vida eterna en gloria con Él, ¿no es cierto? El capítulo 3 de esta misma epístola nos dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser o habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En ese día seremos transformados totalmente. Seremos como Él. Ese es nuestro destino. Pero en contraste a nuestro destino, el mundo, dice Juan, pasa, está siendo destruido. La palabra es paragetai, que quiere decir desintegrar. El mundo está en un proceso de desintegración. El mundo, que incluye también el universo, va a ser destruido, nos dice Pedro. ¿Se acuerdan? En 2 de Pedro, allá en el capítulo 3, nos dice que lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, escuche bien, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. Dice el versículo 12, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Qué descripción, ¿no? Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces el mundo físico se está desintegrando, pero el mundo que constituye aquel sistema satánico que hemos estado definiendo, también está en proceso de desintegración. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:13,
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ven lo que está pasando? Este mundo sobre el cual Satanás reina será finalmente destruido, y él, sus ángeles y todo ser humano que no ha creído el Evangelio terminarán en el infierno. En el lago de fuego, nos dice, reservado para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que obedecieron a ese príncipe del aire. Pablo nos habla de esta destrucción final en 2 Tesalonicenses 1, donde en el versículo 6 leemos: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Noten que Pablo dice no simplemente que creen, sino que obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Va a haber destrucción, va a haber juicio para todos aquellos que siguieron la mentira y fueron parte de ese sistema mundial controlado por el maligno que se llama mundo. Todos los impíos serán destruidos, todas las religiones falsas serán destruidas, toda ideología que se levanta en contra de Dios será destruida. Esto no quiere decir que sus promotores van a quedar fuera de existencia. No. Nos dice que serán castigados. Y serán castigados en un lugar llamado infierno para siempre jamás. Satanás, sus demonios y todos aquellos hombres y mujeres que pertenecieron a este falso sistema serán para siempre torturados. No es cuestión de que desaparecerán. Todo va en proceso de desintegración. El mundo, dice Juan, está pasando y sus deseos. ¿Te sorprende que el mundo está como está? ¿Nos sorprende cuando vemos lo que vemos en las noticias? ¿Nos sorprende por todas las tragedias que están sucediendo en el Medio Oriente, en Irak en estos días? Lo que sucedió hace un par de años en esta nación. ¿Nos sorprende todo esto? No nos debe sorprender. No nos debe sorprender. Todo irá de mal en peor, dice la Biblia. Podemos esperar que la situación mundial irá en picada, de generación en generación, en generación, hasta que el Señor venga. Las cosas no se van a mejorar. Por eso cuando escuchamos a los políticos hablando de un futuro donde habrá paz mundial, bueno, cuidado, cuando pensemos que hay paz mundial, ese es el comienzo de algo muy, muy trágico, la aparición del anticristo. O sea, va a haber un periodo de aparente paz, cuando el mundo diga paz, paz, pero no hay paz. El punto es que las cosas van de mal en peor. El pecado está destruyendo el sistema en el cual reina, es como un cáncer que está carcomiendo este mundo. Ahora, ¿nos debemos desesperar? ¿Constituye esto una amenaza para nosotros que somos creyentes? No. Somos los únicos que tenemos esperanza. El versículo 17 nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero escuche, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Los creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si pudiéramos sintetizar, la voluntad de Dios es que creáis en el que ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Juan 6:40 nos dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay esperanza para nosotros. Este es nuestro destino. La resurrección con Cristo. Y una eternidad de gloria con Él. Esa es nuestra esperanza.
Este mundo va en camino a una destrucción eterna fuera de la presencia de Dios. Nosotros vamos a una existencia eterna con Dios para siempre. He aquí nuestra esperanza. Qué interesante que dice Juan en el capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Me encanta eso. Entonces, para sintetizar, no amamos al mundo por lo que el mundo es. No amamos al mundo por lo que somos. No amamos al mundo por lo que éste hace. No amamos al mundo porque su destino es muy distinto al nuestro. Eso es lo que nos dice el apóstol. La próxima vez vamos a examinar en detalle, con más profundidad, estas tres categorías por las cuales el mundo nos incita al pecado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a orar para terminar esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la claridad con que vemos la situación real, el mundo, nuestra condición dentro del mundo. Gracias, Señor, que como hijos tuyos sabemos quiénes somos. Sabemos, Señor, nuestro destino. Vamos en camino a una gloria contigo. Te pedimos, Señor, que seamos sensibles a este mandamiento de no amar las cosas del mundo. Por supuesto, no amamos al mundo, pero somos tentados por el mundo. Señor, sin duda en este lugar hay personas que están siendo tentadas a caer, a juguetear, a jugar con las cosas de este mundo. Te pido, Señor, que este mensaje sirva para llamarles la atención. Y si hay personas en este lugar que aún no te conocen, Señor, que uses tu palabra para tocar sus conciencias, sus corazones, abra su entendimiento